Buenas, mi nombre es Emil Rodríguez, matrícula 240805, y le voy a hablar sobre el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Es una condición donde la preocupación excesiva es constante y difícil de controlar durante meses. No es por una sola cosa, es básicamente por todo y por nada a la vez. Lo que suele sentir alguien con trastorno de ansiedad generalizada o TAG no es solamente mental, sino también es físico. En cuanto a lo mental, puede tener pensamientos que no paran o tienen un bucle infinito, miedo constante eh, a que algo en específico salga mal, dificultad para concentrarse, también hay sensación de poder perder el control. En cuanto a lo físico, también vemos un poquito de tensión muscular, palpitaciones, siente un nudo en el estómago, a veces náuseas, fatiga brutal y problemas para dormir por la noche. Y lo peor es que muchas veces la persona sabe que está exagerando, o sea, está consciente de que no le está pasando nada, pero no puede apagarlo por sí solo. Hola, mi nombre es Sandra Cabrera, matrícula 230852 y en el día de hoy yo le estaré hablando acerca de qué son los trastornos de pánico. Bueno, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad caracterizado principalmente por la presencia de ataques de pánicos recurrentes e inesperados, seguidos de una preocupación persistente por sufrir nuevos ataques o por las consecuencias de estos. Un ataque de pánico es un episodio súbdito de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima intensidad en minutos y se acompaña de síntomas físicos y cognitivos. Los síntomas principales durante un ataque de pánico pueden presentarse y puede tener síntomas tales como palpitaciones o taquicardia, sudoración excesiva, temblores, sensación de falta de aire o de asfixia, dolor o presión en el pecho, náuseas o malestar abdominal, mareos o sensación de desmayo, escalofrío o sofocos, despersonalización o desrealización, y también pueden tener miedo intenso a morir o perder el control o volverse loco. Es importante recalcar que no existe una manera que no existe una amenaza real, pero el cuerpo reacciona como si estuviese en peligro. Criterios importantes durante un ataque de pánico: para que se diagnostique un trastorno de pánico, debe haber ataques recurrentes, al menos uno al mes o más. Debe el paciente tener miedo persistente a nuevos ataques, cambios conductuales maladaptativos como evitar salir, evitar multitudes y no estar solo. Consecuencias de esto podría tener deterioro social y académico, evitación de lugares públicos, también puede llevar el desarrollo de agorafobia. Un tratamiento para el ataque de pánico podría ser psicoterapia, especialmente terapia cognitivo-conductual. Farmacológico podría obtener antidepresivos y ansiolíticos en caso seleccionado. Y también algo muy importante es educar al paciente acerca de esos trastornos, qué hacer ante él. Gracias. Buenas, mi nombre es Gino Francois y voy a estar aquí para hablar sobre lo que es el trastorno de estrés agudo. Antes de hablarle del trastorno y hablarle del pronóstico, diagnóstico y todo eso, tenemos que primero hablar sobre lo que sería la definición como sí. El trastorno de estrés agudo es una condición psicopatológica que es causada como respuesta hacia un evento traumático, sea traumático físicamente, emocionalmente o sexualmente, y que afecte de manera real o percibida la vida y la seguridad de la persona. Las dos características principales del trastorno de estrés agudo es que las respuestas a los desencadenantes del trastorno suelen ser inmediatas, a lo que me refiero que ocurren máximo 72 horas después del desencadenante. También tenemos que suelen durar menos de un mes. Si el trastorno dura más de un mes,
Este puede llevar a condiciones más crónicas, conocidas como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Como podemos ver a mi derecha, algunos de los desencadenantes más comunes son accidentes graves de tránsito, agresiones físicas y o sexuales, desastres naturales, guerras o terrorismo, y la que más podría decir que afecta el área de salud sería la presencia de muertes o traumas, especialmente en hospitales. Para los criterios del diagnóstico del trastorno de estrés agudo, tenemos que diagnosticar o tenemos que ver por lo menos 9 síntomas que están agrupados a las siguientes 5 categorías, que son los síntomas intrusivos, el estado de ánimo negativo, los síntomas disociativos, la evitación y la activación o hiperalerta. Esto es según el manual DSM-5, y esto se puede ver como lo que serían las diferentes manifestaciones clínicas. Si podemos observar estas manifestaciones clínicas en el paciente, podemos asumir que esto sería un trastorno de estrés agudo. Empezando por los síntomas intrusivos, tenemos los recuerdos angustiosos recurrentes, las pesadillas relacionadas con el trauma, los flashbacks, que sería más o menos como la pesadilla, pero claro, los flashbacks ocurren mientras que la persona está despierta. Luego tenemos un malestar intenso ante estímulos asociados. En lo que sería el estado de ánimo negativo, tenemos una incapacidad para experimentar emociones positivas y un sentimiento de vacío emocional. En los síntomas disociativos tenemos una despersonalización, una desrealización y una amnesia disociativa del evento. En evitación tenemos en cuenta que la persona puede evitar pensamientos o recuerdos o conversaciones relacionadas con el desencadenante del trastorno, o también puede evitar lugares, que tenga miedo a estar en dicho lugar donde pasó tal cosa, o tenga miedo a estar con la persona que pudo desencadenar su trastorno. También en activación o hiperalerta tenemos que la persona va a tener insomnio, va a estar irritado o tener irritabilidad, va a tener hipervigilancia y una respuesta exagerada de sobresalto y una dificultad para concentrarse. Ya después de hablar de la parte diagnóstica, pasamos a lo que sería el tratamiento y el pronóstico. Tenemos que saber que en términos, antes de pasar al tratamiento, tenemos que saber que en términos de diagnóstico, como he dicho antes, se tiene que diagnosticar a las personas, especialmente de manera temprana y rápida, para poder diferenciarlo de diferentes tipos de estrés y diferenciarlo de trastornos más crónicos o más fuertes, como el trastorno de estrés postraumático. Entonces tenemos que en tratamientos el trastorno de estrés agudo se basa principalmente en la intervención psicoterapéutica temprana, que es la terapia cognitivo-conductual, que es centrada en el trauma del paciente. Esa es la más recomendada porque en sí estamos trabajando el trauma del paciente. Este enfoque ayuda a que el paciente pueda comprender sus síntomas y comprender las emociones en sí que tiene. También se usan diferentes formas de procesar el evento traumático y desarrollar estrategias para manejar la ansiedad y el malestar emocional. Se puede también, pero no suele ser lo más común, se puede tratar de manera farmacológica con medicamentos, pero también se tiene que considerar la severidad de los síntomas y diferentes tipos de cosas. Pero usualmente se suelen utilizar antidepresivos. En lo que sería el pronóstico, el pronóstico de esto es muy bueno. La mayoría de personas que tienen el trastorno de estrés agudo suelen poder manejarse bien, o suele poder desaparecer, más o menos dicho, si es trabajado de manera temprana y eficaz. Ahora, si no,
puede pasar que los síntomas persistan y que, especialmente los disuesativos, y que las personas aumenten el riesgo de progresar hacia trastorno de estrés postraumático. Mi nombre es Lorelani Martínez y yo voy a estar hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo, más bien llamado TOC. Este es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos o imágenes o impulsos que aparecen de forma repetitiva y no deseada. Esos pensamientos generan una ansiedad intensa y la persona reconoce que es irracional, pero aún así no puede controlar estos pensamientos fácilmente. Por otro lado, las compulsiones son conductas repetitivas que la persona realiza con el objetivo de reducir la ansiedad que provocan las obsesiones. Es importante aclarar que estas conductas no se hacen por placer, sino con una forma de aliviar el malestar emocional de la persona. El TOC puede afectar significativamente la vida diaria, interfiriendo con lo que es el trabajo, los estudios, las relaciones sociales y la salud mental de la persona. Entre los ejemplos más comunes del TOC tenemos lo que es el lavado de mano excesivo, por miedo a la contaminación. También tenemos lo que es revisar repetidamente si las puertas están cerradas o si los electrodomésticos están apagados, y la necesidad de ordenar objetos de una manera específica o contar repetidamente. Aunque esas conductas pueden parecer inofensivas, con el tiempo se vuelven muy demandantes y consumen gran parte del día de esa persona. Esto provoca lo que es cansancio, frustración y en muchas ocasiones aislamiento social. Muchas de esas personas que tienen TOC sienten vergüenza de sus síntomas y evitan hablar de eso, lo que retrasa lo que es el diagnóstico, o sea, diagnosticar la persona y también el tratamiento de ellos. Por eso es muy fundamental entender que el TOC es un trastorno mental y no simplemente una manía o un mal hábito. Yo soy Juliana Báez y yo le voy a estar hablando acerca del trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que aparece después que una persona vive o presencia un evento traumático, es decir, un evento súper fuerte. Estos eventos pueden ser accidentes graves, violencia, abuso, desastres naturales o situaciones que amenazan la vida. Las personas con este trastorno suelen revivir el trauma a través de los recuerdos constantes o también por pesadillas. Evitan lugares o situaciones que traigan a su memoria estos recuerdos y viven en un estado de ansiedad permanente. Pero este trastorno, aunque afecta la vida diaria y la salud mental, tiene un tratamiento, es decir, que puede tratarse mediante psicoterapia o algunos casos mediante medicamentos. Ahora les estaré hablando sobre los síntomas somatomorfos, que es cuando una persona tiene síntomas físicos reales, son molestos y persistentes, pero no se explica del todo la enfermedad, por así decirlo. Y hay que tener ojo con esto porque los síntomas no son inventados, los síntomas son 100% reales y el paciente lo siente. Eh, Solamente que no se puede explicar médicamente, básicamente, no tienen un diagnóstico en específico. ¿Y qué está pasando realmente en esto? Es que el cuerpo expresa lo que la mente no logra procesar, es decir, el estrés, la ansiedad, los conflictos personales o ambientales, traumas, todo eso busca una salida y termina manifestándose físicamente. No es un teatro, un drama, es fisiológicamente influenciado por lo que está pasando mentalmente la persona. Los síntomas comunes pueden incluir dolor crónico de cabeza, espalda, abdomen, también problemas gastrointestinales sin una causa clara, fatiga constante, mareos, palpitaciones, nerviosismo, sensación de falta de aire y demás. En este caso estaremos hablando acerca del trastorno de somatización. Bueno, la somatización es un trastorno
somatoformo, caracterizado por la presencia de múltiples síntomas físicos recurrentes que no pueden explicarse completamente por una enfermedad médica y que generan malestares significativos. Los síntomas no son fingidos ni simulados. Características principales del trastorno de somatización: podríamos tener síntomas físicos persistentes, preocupación excesiva por la salud, alta frecuencia de visitas médicas, estudios clínicos normales o inconclusos. Los tipos de síntomas pueden afectar diferentes sistemas. Ejemplo, dolor. Podríamos tener cefalea, dolor abdominal, dolor lumbar. También podríamos tener dolores gastrointestinales, como lo son náuseas, diarrea y distensión abdominal. Podríamos también tener neurológicos, como mareos y debilidad, y generales, como fatiga y malestar corporal. En cuanto a la relación con factores psicológicos, la somatización suele estar asociada a estrés crónico, ansiedad, conflictos emocionales no expresados y dificultad para identificar y expresar emociones. En cuanto al curso del trastorno, suele iniciar en adolescencia. El transcurso del trastorno suele iniciar en adolescencia o en adultez temprana, en un curso crónico, o empeora en situaciones de estrés. Un diagnóstico podría obtener un diagnóstico clínico, exclusión de causas orgánicas y evaluación psicológica. Un tratamiento para este trastorno podría ser la relación médico-paciente estable, psicoterapia, manejo de estrés y evitar estudios innecesarios. Gracias. Ahora voy a hablar sobre lo que es la hipocondria. Actualmente es desconocida como un trastorno de ansiedad por enfermedad. Es un trastorno en el que la persona presenta una preocupación excesiva y persistente por su salud. Las personas con hipocondria interpretan sensaciones normales del cuerpo, como un dolor leve o una palpitación, como signos de enfermedades graves. A pesar de recibir evaluaciones médicas normales, la ansiedad sigue persistiendo en esas personas. Ese miedo constante provoca un estado de alerta permanente en la persona, lo que afecta así el bienestar emocional de ellos y la calidad de vida de esa persona. En muchas ocasiones, la ansiedad puede incluso intensificar las sensaciones físicas, creando así lo que es un círculo vicioso. Entre los síntomas más frecuentes de la hipocondria se encuentran lo que es la ansiedad intensa relacionada con la salud, las visitas frecuentes al médico y la búsqueda constante de información médica, específicamente en el Internet. Esas personas que usualmente están buscando cómo autodiagnosticarse. Al igual que el TOC, la hipocondria es un trastorno tratable. El tratamiento principal es la terapia psicológica, especialmente la terapia cognitivo-conductual. Esta ayuda a la persona a identificar y también modificar los pensamientos irracionales sobre la salud. Vamos a continuar hablando sobre trastornos dismórficos corporal. El trastorno dismórfico corporal es un trastorno relacionado con la ansiedad, en la que la persona se preocupa de manera excesiva de defectos físicos que son mínimos o que otras personas ni siquiera pueden notar. Esta preocupación constante provoca ansiedad, baja autoestima y muchos otros que se enfocan simplemente en la apariencia, o sea, en su apariencia. El tratamiento principal es la terapia psicológica, especialmente la terapia cognitiva conductual, que ayuda a cambiar la percepción que la persona tiene de su cuerpo.